En busca y captura del Estado de Derecho, con Rodrigo Tena, un podcast de Hay Derecho. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, bueno, en realidad al último capítulo de esta tercera temporada dedicado a la crisis espiritual del Estado de Derecho. Ya saben, yo soy Rodrigo Tena y esto es En busca y captura del Estado de Derecho, un podcast de la Fundación Hay Derecho dedicado a divulgar y difundir el sentido y finalidad del Estado de Derecho. Con nosotros está un invitado muy especial, como ocurrió también en el último capítulo, que tuvimos a Francisco Sosa Wagner como invitado para hablar de la arquitectura institucional de Europa en la encrucijada. Hoy tenemos a otro invitado muy particular, que es, pienso yo, un invitado ideal para poner colofón a esta temporada, dedicado, como decía, a la crisis espiritual del Estado de Derecho. Alfonso Breznes, bienvenido al podcast. Bueno, y muchas gracias por venir, especialmente esta tarde de terrible calor de julio en Madrid, donde desplazarse siempre pues, exige un enorme sacrificio. Bueno, Alfonso reúne varias condiciones que le hacen idóneo para poner colofón, como digo, a esta temporada, porque en primer lugar es abogado del Estado desde el año 1994 y como tal agente principal del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También ha sido miembro del Comité Director de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y bueno, quizá convendría explicar en este momento, y corrígeme si digo alguna cosa que no es correcta, qué función cumple el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la arquitectura internacional, ¿no? El tribunal está dedicado a garantizar el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Políticas y, por tanto, ejerce una función fundamental para disciplinar a los Estados miembros del convenio, que son los que lo han suscrito, que son todos los Estados del Convenio de Europa, del Consejo de Europa, que reúne a 46 Estados. No está por tanto limitado a los países de la Unión Europea, sino también incluye otros Estados como el Reino Unido, Noruega, Islandia, Suiza, Ucrania, en fin, muchos otros, ¿no?, que no están dentro de la Unión. Y esta labor, por tanto, es importantísima en cuanto se trata de ventilar los asuntos que le llegan, que son demandas contra los Estados miembros, ya sea porque los Estados han violado, no han respetado unos derechos fundamentales o porque no los han tutelado adecuadamente, ¿no? Y en ese sentido, pues, Alfonso es, como agente principal, pues el representante del Estado y el que lo defiende ante las demandas que se interponen contra él. Pero además de eso, Alfonso cumple una segunda condición que me parece enormemente relevante, y es que Alfonso es un poeta, y un gran poeta, uno de los grandes poetas de nuestra generación, con una obra muy extensa, premiada. Recientemente ha recibido por su último libro, El don de la tristeza, de reciente publicación, el premio Emilio Alarcos. Además, en otros premios en otros países, como en Italia, su obra ha sido publicada en Italia, en Estados Unidos, en fin, un poeta de enorme prestigio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esta vertiente de poeta, ¿no?, con el tema que tratamos hoy aquí? Pues yo creo que tiene mucho que ver, porque precisamente quería empezar hablando sobre este asunto de las relaciones entre poesía y derecho, porque es un tema que, aunque aparentemente no tiene mucho que ver con nuestro podcast, yo creo que todo lo contrario. Este tema de las relaciones entre derecho y poesía es un tema bastante tratado, especialmente por Claudio Magris en muchos de sus ensayos, porque en definitiva pues viene a destacar que son quizá dos disciplinas que aparentemente parecen muy lejanas, pero que tienen muchos puntos en común. De hecho, es frecuente verlos unificados, son mundos distintos, pero que realmente coinciden en la misma persona, ¿no? De hecho, Claudio Magris trae a colación pues, a los famosos poetas notarios del siglo XIII de la corte de Federico de Suabia en Palermo, en donde pues, destacaban pues, algunos, como por ejemplo el famoso notario y también poeta Giacomo de Lentini, que es el inventor de la forma de soneto, ¿no? Pero después de él otros muchos notarios, jueces, abogados en Italia y fuera de Italia. Y Claudio Magris se preguntaba precisamente por qué esta relación que hay de común, cuál es el punto denominador entre estas profesiones aparentemente tan distintas, ¿no?, entre el lenguaje un poco frío, árido a veces del derecho y el lenguaje cálido y vital de la poesía, ¿no?
Y entonces decía una frase que yo quiero traer a colación para empezar nuestra conversación, que me parece muy oportuna, que decía que no hay que olvidar que gracias a la frialdad del derecho es posible la calidez de la vida y de la poesía también, ¿no? Y entonces, Alfonso, ¿tú cómo ves este tema, tanto desde el punto de vista teórico, las relaciones un poco entre derecho y poesía, como desde el punto de vista personal? ¿Tú piensas que el ser un jurista te ha hecho mejor poeta o ser poeta te ha hecho mejor jurista o realmente hubieras escrito la misma poesía o que hubieras sido ingeniero agrónomo o fresador, ¿no? Bueno, lo primero agradecerte la invitación, ¿no? Para mí es un honor estar. Ya sabes que soy un oyente muy frecuentador de este podcast, ¿no? Y para mí es un honor venir aquí. Por lo que se refiere a la primera parte de tu pregunta, diría vamos, que la relación primaria que hay entre la gente que se dedica al derecho, no diría solamente abogados, sino los juristas, ¿no? y los poetas, la principal relación, digamos, es el lenguaje. El uso del lenguaje como herramienta de trabajo. No deja el poeta, al igual que el abogado, de ser alguien que desarrolle unas capacidades intelectuales y emocionales dentro de las capacidades del ser humano. Ya decía Wittgenstein aquello de que los límites de mi pensamiento, de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento, ¿no? Entonces, digamos, parten de esta herramienta común, lo cual no es baladí, porque claro, no es la misma herramienta, no siempre, todos los oficios, aunque el periodista podría ser también. Es verdad que hay mucha gente que, dedicándose al derecho, luego también se dedica a la poesía. La relación, digamos, que puede haber intrínseca en cada persona, supongo que es distinta, pero es verdad que hay zonas comunes en las cuales, digamos, que el lenguaje sirve para determinadas funciones. Así como el derecho es primariamente útil, ¿no? La poesía podríamos decir que es primariamente inútil, pero dentro de esa inutilidad, a que Nuccio Ordine llamaba la utilidad de lo inútil, ¿no? Es decir, es de una sorprendente utilidad, al igual que el resto de la cultura, lo cual se demostró en los tiempos de pandemia, pero se demuestra a diario. No podemos realmente vivir sin la cultura, y la poesía es una manifestación muy clara digamos, de la expresión del alma humana, ¿no? Entonces, el derecho necesita que quienes se dediquen a ello cultiven su alma, porque al final, cuanto el jurista esté más cercano a las expresiones del ser humano, más cercano estará en su quehacer diario, más próximo a la sensibilidad del otro, que eso siempre en la poesía es muy necesario, ¿no? Pensar en la otredad, en el otro, y luego porque cumplen ambos, y para el poeta, digamos, la articulación social que se lleva a cabo a través del derecho es evidentemente necesaria. Ahora bien, cada uno dentro de sus distintas facetas, ¿no? Es verdad que el poeta, aunque por muchas manifestaciones que tenga, la poesía es amplísima, en última instancia busca cierta justicia. Se habla de la justicia poética, o cierta justicia social, que es la que más relacionada con las emociones y con el alma humana. Pero el jurista, más allá de que defienda unos intereses u otros, al final también coincide, en cierto modo, en esa función de tratar de hacer cierta justicia en el mundo, ¿no? Entonces, ahí coinciden. Por lo que se refiere a mi experiencia, te diré que yo creo que sí que hay influencia de mi formación como jurista en mi estilo, por decirlo de alguna forma, poético, ¿no? Porque yo escribo poesía antes de dedicarme al estudio del derecho en la carrera y posteriormente al ejercicio, pero es verdad que la forma en la que yo en mi quehacer jurídico abordo, utilizo el lenguaje, inevitablemente ha condicionado mi forma en la que llevo a cabo cuando me enfrento, digamos, a la poesía. Es verdad que mi estilo es, por decirlo de alguna forma, no lacónico, pero sí esencial, y eso creo que me deriva bastante de mi obsesión de pulir, o en mi trabajo como jurista, mis escritos, ¿no? Soy más partidario de decir poco y bien dicho que de decir mucho y tratar de convencer al contrario mediante la extenuación. En los poemas
mi estilo es un poco así. Cada palabra es absolutamente imprescindible, entonces prefiero decir poco a riesgo de equivocarme mucho. Sí, eso lo apuntaba también Claudio Magris, ¿no? Pues el hablar de los dos estilos de la poesía y el derecho, decía que ambos buscan un estilo preciso, aunque sean dos registros distintos, pero la precisión es absolutamente fundamental, ¿no? Una característica común. A mí también me ha interesado mucho una cosa que has dicho antes, hace un momento, en relación al tema de la justicia, ¿no? Porque son, de alguna manera, claro, de manera muy clara en el derecho, pero también en la poesía la justicia es un concepto que está muy presente, ¿no? Y eso me lleva a una idea que es bastante básica de la civilización occidental, de hecho es Platón la que la defiende, que es la íntima vinculación entre verdad, bien, belleza y justicia, ¿no? Que es todo un poco lo mismo. O sea, es la idea, los ideales platónicos de que existe una íntima conexión entre todas estas ideas que en realidad vienen a ser una única idea, la idea de bien, ¿no? Belleza y justicia, ¿no? Eso es una aspiración quizá tanto del derecho como de la poesía, acercarte lo máximo a eso, ¿no? Sí, a mí en el arte en general y en la poesía en particular, por lo menos mi aproximación es, yo no hago poesía social, lo cual no quiere decir que la poesía o mi poesía no tenga una función social. Normalmente el arte, cuando busca directamente una función social, suele perder calidad. ¿Por qué? Pues porque no es la herramienta más indicada para eso. Eso no quiere decir que mediante la poesía y mediante lo indirecto, porque el lenguaje poético, el uso de la metáfora, ciertamente recorre caminos indirectos, no son caminos absolutamente... porque para eso está la prosa. Sí. Decía Nicanor Parra, que siempre me ha gustado mucho, que la poesía es aquello que nos une, todo lo que nos separa es prosa. Entonces, en esa función indirecta, la poesía, por supuesto, cumple una función social, que es la de tratar de mejorarnos individualmente, sea de una forma o de otra, trabajando las emociones, trabajando los conceptos, etc., de modo que en nuestros corazones, cuando actuamos en las relaciones sociales, digamos, seamos un poquito mejores dentro de lo posible, ¿no? Y hay bastante de eso, al menos en mi quehacer poético. No es una función social directa, sino más bien indirecta. Yo aspiro, y entiendo que los poetas aspiran, me gusta aquello de que la poesía no es simplemente aquello que te ha de llevar a una sensación agradable, etc. No. El poeta, al igual que el artista, debe calmar a los perturbados, pero debe perturbar a los calmados. Es decir, cumple una función que no es simplemente la puramente estética. Y ahí, en esa función no puramente estética, creo que se toca con otras ramas. Una de ellas puede ser el derecho, se puede tocar con otras ramas artísticas, lo inefable en la música, etc., ¿no? Sí. Y esta idea del efecto indirecto que acabas de mencionar, pues también me hace recordar una reflexión de Jaeger, el famoso historiador de la filosofía clásica, cuando decía que la poesía era superior a la filosofía y a la vida. Era superior a la vida porque la vida transmite mucho, evidentemente, pero permite abstraer poco. Y la filosofía, salvo para aquellos que la viven intensamente, pues permite teorizar muy bien, pero comunica poco. En cambio, la poesía precisamente combina ambos de una manera perfecta, ¿no? Es capaz de transmitir ideas muy profundas y que llegan íntimamente a las personas con mucha mayor eficacia, ¿no? Sí, sin embargo, vamos, tú lo sabes bien, el poeta que cada día cumple una función más residual en nuestra sociedad. Ahora los platones de antes son los futbolistas y los cocineros, vamos, ¿no? Sí. Entonces, el poeta antes, no ya digo en la Grecia clásica o en Roma, etc., o incluso durante la Edad Media, como has mencionado, vamos, no sé si por fortuna o por desgracia, igual es por fortuna, para cumplir una función más residual, es decir, la gente se aproxima a la poesía con cierta dificultad, por cierto temor, probablemente infundado, derivado de pensar que todo es rimado, que todo requiere un ejercicio intelectual para ponerse en la posición del poeta, que es un señor que está ahí pues, en contacto con las musas y transmitiendo cosas pues, que en el quehacer diario no tiene ninguna importancia, cuando la realidad es que cuando te aproximas probablemente muchas veces ayuda, es decir, a mí personalmente, por ejemplo, pues recientemente por acontecimientos muy desgraciados, pues me ha salvado la vida prácticamente, ¿no? Entonces,
cumple mucha función, y eso yo lo veo con los lectores mucho, una función que es de acompañamiento o de sorpresa o de desvelar, ¿no? O levantar esa piel del mar y ver un poco algo que está dentro del alma humana, pero que normalmente somos un poco ajenos a ellos, porque lo que queremos es un poco ir pasando el tiempo de una forma pues bueno, muy agradable, etcétera, pero resistiéndonos a los grandes temas universales, y eso yo creo que da un poco de miedo. Yeah. Pues sí, precisamente en esa tarea de desvelar cosas, vamos a empezar un poco con el tema más propio de nuestro podcast, que es el tema europeo, de la crisis espiritual. Pero claro, antes de hablar un poco de la crisis espiritual del Estado de Derecho, de la situación de Europa como posible referente a la hora de reivindicarlo, quizá tendríamos que reflexionar primero sobre qué es Europa, también desde un punto de vista espiritual. Es decir, si Europa es simplemente un conjunto de estados soberanos, que por un determinado, debido a su coincidencia geográfica llamamos Europa, o también incluso por su voluntad de colaborar e de integrarse en una arquitectura institucional determinada como la Unión Europea, llamamos Unión Europea, ¿es solamente eso? ¿O realmente hay algo más desde el punto de vista espiritual? Precisamente a la hora de bucear en el ser, si tú entiendes que es posible identificar algo de valor en esa realidad que llamamos Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Europa, tal y como hoy día la concebimos, ¿no? No puede ser entendida sin lo que sucedió después de las dos guerras mundiales. Es decir, en la segunda parte del siglo XX se asistió, digamos, a un fenómeno probablemente sin parangón en el mundo, ¿no? En el que una serie de estados soberanos que durante mucho tiempo habían batallado entre ellos, huyendo de formas de colaboración, sino anteponiendo los intereses nacionales, se dieron cuenta, a través sobre todo del holocausto nazi, que así no se podía continuar, ¿no? Entonces, el fenómeno que se produjo a partir de entonces es un fenómeno que luego ha sido muy estudiado por los juristas, en el sentido de que produjo o derivó en que los estados necesitasen sentirse más una familia que un conjunto de estados geográficamente cercanos. Winston Churchill dijo eso, que teníamos que hacer para construir esta familia europea, y entonces, aparte de irse creando, digamos, estos primeros conatos de lo que luego ya sería la Unión Europea, digamos que se asistió a un proceso en el que se mezcló un poco el derecho internacional junto con el derecho constitucional, junto con una especie de sistema de gobernanza supranacional. Eso derivó en que, digamos, a través de dos vías, ¿no? Uno, la creación del sistema de la Unión Europea, que es un sistema mediante el cual parte de los estados de Europa, porque son ahora mismo a día de hoy 27, convinieron a partir de experiencias como la CECA, la CEE, etcétera, en relación con cuestiones eminentemente económicas. Fue la economía la que produjo esta unión, más allá de que a día de hoy pues se adivinan, derivado de presiones externas, etcétera, una unión más de carácter político, ¿no? Que estaría un poco más cerca de ese alma de Europa por la que me preguntas. Pero es que, de forma paralela, a partir de 1949 y concretamente en 1950 con el Convenio de Roma, se formó otro vector más desconocido, porque la Unión Europea es la estrella, digamos, es lo que se visibiliza prácticamente en todos los periódicos, telediarios, etc. Pero el alma de Europa realmente iba por otro lado. El alma de Europa iba por el sistema del Consejo de Europa, y su corazón es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Convenio Europeo de Derechos Humanos, que por decirlo y para que la gente que está escuchando un poco lo visibilice, el custodio, digamos, de ese Convenio Europeo de Derechos Humanos y todos sus protocolos adicionales, carta social revisada, etc., el custodio de ese corazón que bombea, que es el convenio y todos los derechos protegidos, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esencialmente tiene por objeto proteger que los estados, como bien has dicho antes, respeten esos derechos fundamentales. Ahora, la pregunta sería,
¿Por qué se nace esto si ya cada Estado había asistido, la mayoría de ellos, a un proceso de constitucionalización en el que se recogían estos derechos fundamentales y ya se cristalizaban allí? Si ya cada Estado tiene sus derechos fundamentales, ¿por qué establecer un solo Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Públicas a la que los demás deben adherirse? Precisamente porque resulta que, y así se ha comprobado, que los estados dejados a su libre albedrío y arbitrio, bueno, pues sí, tratan de proteger los derechos de sus ciudadanos de la mejor forma posible, pero resulta que sus ciudadanos a veces no están de acuerdo con lo que hacen los estados, pero no solo sus ciudadanos, sino que resulta que es que hay otros ciudadanos de otros países, sean de Europa o no, que interaccionan con los poderes públicos nacionales y se pueden cometer potencialmente violaciones de esos derechos. Entonces, lo que se articuló mediante este fascinante proceso fue, insuflar sangre a este corazón, que es el convenio y sus protocolos adicionales y la Carta Social revisada, etc., de modo que Europa, más allá de ser un grupo de estados que luchan por tener unas barreras comunes, pero para evitar de forma proteccionista que los demás estados con los que comercian, abusen, buscaba algo más, ¿no? Buscaba ser defensor de una serie de valores con una interpretación exigente, que es la que lleva a cabo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que a los estados de nuevo cuño que han ingresado, como cuando fue España en 1977, justo un año antes de que se aprobase por los ciudadanos españoles la Constitución española, se pongan de acuerdo y se comprometan, no de palabras, sino realmente a cumplir con esas obligaciones internacionales que reflejan ese alma humana, decir, no queremos que vuelva a suceder eso, no queremos otro holocausto, queremos ser unos referentes mundiales en materia de protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos va la vida en ello. Y luego, si quieres, comentamos ejemplos que un poco reflejan, o a mi juicio, un poco reflejan personajes que han hablado últimamente este alma de espíritu europeo, que no es por ser europeístas porque sí, sino porque darnos cuenta de que tenemos algo valioso que hay que tratar de conservar, porque si lo perdemos nos podríamos arrepentir mucho. Claro, es que en esa construcción, y esto viene muy al hilo de lo que hemos estado defendiendo a lo largo de esta última temporada, en esa construcción se hace un reconocimiento expreso de que el derecho o la justicia, los derechos humanos están antes que el poder. O sea, el poder soberano, que ha venido a ser la referencia histórica desde el siglo XVI, que ha definido la evolución de la política moderna, ¿no? Pues ahí encuentra por primera vez un límite, ¿no? La idea de que no, o sea, antes del poder soberano está el reconocimiento de unos derechos algo superior a ese poder, ¿no? Y eso es un poco la esencia también del Estado de Derecho, en entender que el poder se lo sujeta a límites, y a unos límites tan preciosos como es precisamente la protección de esos derechos, ¿no? Sí, exacto. Es decir, digamos que son una serie de vectores que lo que hacen es hacer que los poderes públicos, de los estados soberanos, cedan su soberanía nacional, una parte de poder, en favor de un espíritu común, ¿no? Uno de ellos es el propio límite que es el derecho, que es el Estado de Derecho, que, como sabes, en la Unión Europea, el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento del Tratado de Lisboa ya reconoce ahí una serie de obligaciones de los Estados y el sometimiento al Estado de Derecho, y luego la construcción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a ir determinando cómo ese Estado de Derecho luego se aplica en los distintos Estados mediante el principio de efecto directo a través de la sentencia Van Gelenlos contra la administración holandesa, que permitía que los ciudadanos digan a los Estados, no, es que usted, este compromiso internacional me genera derechos particulares, o el principio de primacía del derecho comunitario, que hace que se superponga sobre los derechos nacionales allí donde haya una colisión. Cosa que sucede también con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con cualquier otro tratado internacional que ratifique un Estado. Esto deriva de que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, el artículo 10 de la Constitución española, en su párrafo 2, viene a señalar que los poderes públicos están obligados a interpretar
los derechos humanos de la forma en que lo hacen las organizaciones internacionales y en concreto también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero luego resulta que hay una ley de tratados internacionales que reconoce que los tratados internacionales, en caso de colisión con una norma nacional, prevalecen, salvo que sea contraria a la propia Constitución. Ese, digamos, sería el vector del Estado de Derecho, pero luego está el vector de los límites del derecho, ¿no? Tú ya sabes que Cicerón decía aquello de que el soberano necesita límites a su poder, porque si no, se da la circunstancia que nos sucede a todos los seres humanos desde que nacemos como niños, de que si no nos ponen límites nos creemos que todo está permitido, y aunque se nos caliente la boca hablando de democracia y que son los países más democráticos, la práctica real demuestra que el poder tiende a no solo ya a perpetuarse, que eso ya lo sabemos, sino también a expandirse y a tratar de ignorar los límites. Por eso es tan importante la función, entre otras cosas, que hacéis desde la Fundación Hay Derecho para destacar dónde están las líneas rojas de estos controles del poder. No es algo que nos hayamos inventado simplemente para poner en papel, sino cumplen una función esencial para la protección del Estado de Derecho, pero también para la protección de los derechos fundamentales y de los ciudadanos que trabajan en sociedad, uno de los cuales, por supuesto, somos los poetas. Sí, desde luego. Bueno, vemos entonces que Europa tiene un protagonismo muy destacado en la defensa de esos principios, de esos valores, porque el tribunal es un tribunal, como tú decías antes, exigente, que pone a los estados en su sitio, que les condena, que les tiene muy vigilado, desde luego. Y en ese sentido podemos decir que Europa, que fue el que inventó ese principio de soberanía absoluta, está transitando ahora a mayor velocidad a otra concepción nueva. Pero todo esto, no hay inconvenientes en esa evolución. O sea, quería incidir ahora en un tema que mucha gente se piensa y que está muy de moda, ¿no? La idea de que esa protección de los derechos fundamentales, esa obsesión que me parece absolutamente imprescindible, como estamos comentando, por salvaguardarlos, por vigilarlos, por cuidarlos, no puede implicar también en cierto aspecto un lastre competitivo, de alguna manera, porque, claro, antes hablábamos de esa vinculación íntima que existe entre justicia, belleza, bien, ¿no? Que como decía, ya está en el origen de la civilización occidental, pero lo cierto es que también los juristas de todos los tiempos, especialmente la escolástica española, unían a ese trío de conceptos para formar un cuarteto, otro concepto, que era la prosperidad, ¿no? O sea, era la riqueza material, era en definitiva pues el crecimiento económico, que hoy se ve exclusivamente en términos de mercados competitivos, mercados liberalizados, mercados... Entonces, no hay de alguna manera, o sea, esa protección especial de los derechos solo nos trae ventajas desde el punto de vista moral, o piensas que puede también conllevar ciertos inconvenientes que nos dejan en una posición un poco inferior a la hora de luchar por la dominación, incluso por la simple prosperidad y la riqueza de las naciones. ¿Cómo lo ves? Sí, no, entiendo tu pregunta porque, claro, lógicamente es lógico que los límites se vean cuando es un entorno competitivo como un lastre, ¿no? ¿Tú recuerdas ese dicho que dice, refiriéndose a los Estados Unidos, bueno, lo voy a decir en español, pero bueno, se dice, claro, suena mejor en inglés, lo diré en inglés, pero lo traduzco, ¿no? De aquello de que United States innovates, China replicates, and Europe regulates, ¿no? Es decir, Estados Unidos innova, China replica lo que ha hecho Estados Unidos o los que inventan, y luego Europa regula, ¿no? Entonces hay una visión, claro, evidentemente, ¿no? Esto ha traslucido y es cierto que a mayor regulación, lógicamente, más problemas. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. Aquí lo que no, evidentemente no se puede ser es tontos, en el sentido de decir, bueno, nosotros nos quedamos así y tal, pero claro, lo que no podemos es ser tontos tampoco a largo plazo. Una cosa es ser tontos a corto plazo y diciendo, bueno, vamos a hacer lo que haga Estados Unidos inmediatamente, vamos a hacer lo que hace China, tal. No, vamos a ver qué es lo que tenemos, a ver si es bueno, y vamos a tratar de no ser tontos, tratar de tal, pero manteniendo un poco la esencia de algo que ha sido bueno y que ha sido ejemplo para el mundo entero, ¿no? Entonces, necesitamos que esos entornos competitivos en los que necesariamente tiene que moverse Europa
tratemos de poner cierta cordura, de modo que esto no sea la ley del más fuerte. Esto tenemos ejemplos evidentes que ha sido este intento desaforado por Trump de tratar de imponer la ley del más fuerte en el derecho internacional, o más bien directamente, cargarse el derecho internacional y que sea la ley del más fuerte. Y tenemos la reacción muy conocida que tuvo Ursula von der Leyen, diciendo que efectivamente que había acabado, había periclitado el modelo en el que Europa era una garante de unos valores y que teníamos que ponernos, digamos, a luchar como cualquier otro luchador en este mercado. Pero bueno, vino el presidente del Consejo Europeo, Antón Costa, puso algo de cordura y dijo, un momento, eso que ha dicho usted no es así. Europa tiene una serie de valores y nosotros queremos competir, pero preservando una serie de valores, ¿no? Porque esto, si no, al final se convierte en una lucha de boxeo de la que no queremos ser parte. Entonces, hay que entender que la protección de los derechos fundamentales tiene que tener una interpretación razonable y razonada. Es decir, no puede ser una cosa ultra, ¿no? Pero tampoco podemos caer en la pérdida de unas interpretaciones jurídicas muy acrisoladas, ¿no? Entonces, entre ambos extremos es donde ha de encontrarse la virtud en el término medio, ¿no? Esto hay un ejemplo muy claro. Ahora, el año pasado, varios países de Europa, escépticos con la deriva del Tribunal Europeo a su juicio en materia de migración, pues como un poco proteccionista, digamos, de los derechos de los ciudadanos migrantes, escribió una carta abierta, pero dirigida al Tribunal Europeo, que luego ha acabado conformándose una declaración de Chisinau de 15 de mayo de este año 2026, en la cual, bueno, se viene a decir que el tema, algo que es evidente, que el tema de la migración es un tema muy importante, que los estados tienen capacidad, digamos, regulatoria, y bueno, lanzando cierto mensaje al tribunal de que, oiga, no proteja usted tanto los derechos de los de fuera porque nosotros tenemos que aspirar a esa prosperidad los que estamos dentro, ¿no? Pero claro, eso tiene unas lecturas positivas, pero tiene unas lecturas negativas, que es esto se podrá articular siempre y cuando se respeten ciertos mínimos de derechos fundamentales, porque resulta, y nosotros somos herederos de una tradición de la que es difícil salirnos, o si nos salimos nos va a ir muy mal, que es la tradición humanista, la tradición también cristiana, digamos, en la que hay una serie, más allá de que sea religioso o no, hay una serie de valores en las que nosotros creemos y creemos que son buenos, ¿no? Y nos gustaría que los demás los cumplan también, ¿no? Entonces, yo, recogí aquí unas palabras porque me parecieron muy relevantes, ¿eh? Yo insisto, no soy una persona religiosa, pero es que me pareció tan bien dicho esto que dijo el nuevo Papa León XIV en su discurso, como lo he traído escrito, porque es que realmente me parece muy difícil decirlo mejor, ¿no? Y porque hace una apelación a Europa. Dice, invito a todos a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad. Aquí hay un mensaje ya hacia que no todo es tan sencillo, ¿no? Veo aquí, continúa, una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental. Y añade, es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven, pues joven es quien siente que tiene un futuro y una misión que aún interpelan. Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos. Y aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas. Me parece realmente magnífico cómo resume la gran historia que tiene Europa detrás y cómo Europa no puede de un plumazo cargarse todo eso, ¿no? Entonces, entendiendo que vivimos en unos mercados complejos y competitivos, Europa tiene un alma que debería preservar. Y es tan sencillo como decir, yo como individuo me siento cómodo cuando antepongo ante todo mis gustos, mis necesidades económicas y me doy cuenta de que me estoy quedando solo. Esa sería un poco la pregunta. Sí. Bueno, lo que pasa es que es verdad que hay que buscar siempre un equilibrio, pero el problema que tienen los políticos es que tienen, por continuar con la analogía poética, claro, que pasar de las musas al teatro constantemente, ¿no? Entonces, al final, tienen que concretar ese equilibrio en unas normas, en unos reglamentos, en unas disposiciones, y muchas veces, pues eso es complicado, ¿no? Presidente, te quería preguntar, aunque
puedes no contestarme, porque claro, evidentemente tú como agente principal, vas a tener, porque este asunto evidentemente que voy a plantear ahora va a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, probablemente después del TJUE, pero va a terminar llegando porque es inevitable. Ya te digo, si no quieres contestar no pasa nada. ¿Cómo ves este tema precisamente de ese acuerdo político que ha llegado al Parlamento y el Consejo sobre el nuevo reglamento de retornos, en cuanto que se ha llegado a la conclusión de la posibilidad de externalizar en terceros países a aquellos inmigrantes cuya petición de asilo haya sido rechazada hasta que se consiga la repatriación a sus países de origen o de tránsito, ¿no? Entonces, claro, se supone que se van a enviar a países seguros, ¿no? Países que respeten los derechos humanos, pero claro, esto ya de entrada ha generado precisamente conexión con lo que tú acababas de comentar, pues un rechazo importante, rechazo, apoyo por un lado y rechazo por otro, ¿no? Y como digo, al final van a ser unos tribunales los que van a entrar a valorarlo, pero de entrada, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, yo creo que ahora mismo podría hablar porque coincide la vida, lo que yo personalmente pienso sobre este tema coincide con la posición, en este caso, que por lo menos que yo me quede constancia, tiene el actual gobierno, ¿no? Se ha plasmado en esta declaración de Chisinau, en la que la mayor parte de los estados han apoyado, digamos, una declaración en este sentido, y España hizo una reserva sobre esta declaración. Lo que yo pienso sobre este tema es que, por un lado, desde el punto de vista de derecho comunitario de Unión Europea, lo que son los retornos, digamos, a través de la figura esta de los hubs, que es crear una especie de limbos jurídicos en los que se supone que con protección de derechos se envían fuera de los límites de los estados, es de dudosa legalidad, al menos desde el punto de vista del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sería aceptable siempre y cuando cumpla una serie de requisitos. ¿Cuáles son? El principal de todos ellos es un principio de derecho internacional muy acrisolado, que es el principio de non-refoulement, es decir, de no devolución a aquellos estados en los cuales pueda sufrir una violación de sus derechos humanos. Es decir, siempre y cuando esa devolución se haga respetando determinados derechos, como pudieran ser el derecho de defensa, la protección de los colectivos vulnerables, como son mujeres, niños de tercera edad, etc., ¿no? Y este aseguramiento a través de garantías proporcionadas por las embajadas de los estados de destino, o si se crean hubs, habría que establecer algún sistema de control para que ahí no se violen derechos fundamentales, que en sitios hacinados podemos entendernos perfectamente que pueden derivarse del propio sistemas de hacinamiento, ¿no? Es decir, todo esto la práctica lo irá demostrando, ¿no? Irá demostrando si la puesta en práctica de estos sistemas acaba o no derivando en un sistema admisible con nuestro sistema de protección de derechos fundamentales. Hasta que no veamos la práctica, y aquí yo creo que lo fundamental va a ser la proporcionalidad. La proporcionalidad de los medios que se utilicen y de que se tenga en cuenta cuando se apliquen estos criterios por las autoridades nacionales, estos principios básicos a los que, insisto, no lo digo yo, se han comprometido. Entonces, como existen estos compromisos internacionales, una de dos, o te retiras de esos compromisos internacionales y sigas adelante, o cumples con ellos, o haces lo que hacen algunos, que es decir, estar en misa y repicando, ¿no? Sí. No, precisamente en la medida que, como comentabas, este tema va a terminar siendo decidido por los tribunales, ¿no? Probablemente en primer lugar por el Tribunal de Justicia cuando se impugne el reglamento, pero independientemente de luego lo que diga, aunque lo admita, al final cuando un Estado proceda a cumplir será impugnado y terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, plantea ese tema eterno que nosotros hemos tratado, especialmente en la segunda temporada, pero que es un tema clásico del Estado de Derecho, es el de quién vigila al vigilante, ¿no? La famosa frase de Juvenal, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Porque, claro, esos son los vigilantes del Estado de Derecho, pero, claro, este es un tema que se plantea, desde luego, a nivel interno,
eso está clarísimo. El Tribunal Constitucional lo tenemos planteado de forma muy aguda en la actualidad ahora, pero en todas partes. En Estados Unidos con el Tribunal Supremo, claro, ¿quién nombra a los magistrados del Tribunal Supremo? ¿Quién vigila al vigilante, ¿no? Pero también, desde un punto de vista internacional, en cuanto esos tribunales tienen una importancia clave y muy directa, se plantea también el mismo problema, ¿no? ¿Cómo se controla a esos controladores, ¿no? O al final dependemos de la aleatoriedad de un conjunto de personas que en un momento dado, sabios o no sabios, se reúnen en una sala a decidir, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, efectivamente, digamos, estos mecanismos internacionales que están en Europa, jurisdiccionales, que son el TJUE para el control del cumplimiento del derecho comunitario y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también el Comité Europeo de Derechos Sociales, para el cumplimiento, digamos, de los derechos humanos, y para España y bastantes otros estados, también el sistema de Naciones Unidas, que sería la tercera pata más internacional, sistema universal que no regional, europeo, digamos que fiscalizan, digamos, lo que hacen. Es decir, por un lado, los jueces nacionales, resulta que su labor, aunque sea del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, puede ser revisada por otras instancias internacionales. Esto ha producido en muchos estados una cierta resistencia, ¿no? Es una especie, lo que yo llamo, escepticismo convencional, ¿no? Es decir, oiga, mire usted, a mí déjeme tranquilo que mis jueces, que tienen atribuida la función, y hay un principio de obligación de cumplir lo juzgado, ¿no? Un principio de cosa juzgada y de vinculación a las sentencias firmes, resulta que luego vienen otros a enmendarme la plana. Eso para los propios jueces, pero también para los ciudadanos, a veces es difícil de entender. Pero lo cierto y verdad es que estos mecanismos se han ratificado y funcionan. Superada esa fase de escepticismo convencional, que vuelve cada vez que hay alguna sentencia que pone un poco patas arriba pilares básicos de la urdimbre social, que son las grandes normas, ¿no? Que puede decir, oiga, mire usted, incluso decirle al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional Nacional, oiga, mire usted, ponga orden en su casa porque resulta que lo que está usted haciendo y ya durante mucho tiempo resulta que no cumple con los estándares del resto de los países, porque para eso se aplican principios de derecho comparado. Pues bueno, entonces para eso existe la revisión ulterior, ¿no? La revisión ulterior, teniendo en cuenta además que ahora mismo el propio TJUE es posible que, si la Unión Europea entra a ser parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las sentencias del TJUE hipotéticamente puedan ser revisadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es un escenario en el que podemos estar dentro de unos años, entre otras cosas, porque esta es una obligación que está contemplada en el Tratado de Lisboa, que la Unión Europea sea miembro del Consejo de Europa y ratifique el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cosa que después de tanto tiempo aún no se ha producido. Pero bueno, dejando eso aparte, lo cierto y verdad es que luego resulta que estas sentencias, de tanto del TJUE como del Tribunal Europeo, no tienen ulterior recurso. En el caso del Tribunal Europeo existe el recurso de revisión ante la Gran Sala, pero es un 1% de las sentencias condenatorias que puede dictar el tribunal. Y en el caso del TJUE, pues mueren también en el TJUE. En el caso de Naciones Unidas, eso es una problemática muy diferente porque son comités conformados por expertos, pero que en última instancia están revisando sentencias dictadas por los jueces. Hay algunos casos en los que viene a decir, oiga, mire usted, Tribunal Supremo, usted ha dictado, y esto es un comité de expertos que no necesariamente son juristas, lo cual ya estoy poniendo ahí sobre la mesa, bueno, pues temas ahí que agudizan un poco ese escepticismo convencional. Pero en el caso de lo que son tribunales realmente, esto se conjura gracias a la profesionalidad y a lo que tiene un poco que ver con el alma, ¿no? El Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia yo creo que se han ganado un prestigio con el paso de los años en los cuales, si bien hay sentencias que, como todas, pueden ser contestadas, admiten el sistema de votos particulares, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no así en el del TJUE, lo cual permite decir, bueno, hay un disenso, pero la gran mayoría de los jueces de los estados coincide en estos criterios. Y eso, de alguna forma, es el alma, está definiendo, oiga, mire usted, esto es a donde queremos llevar el navío. Si usted va por otro lado, pues probablemente vamos a acabar mirando a otro lado que era totalmente distinto a donde queríamos llegar. Entonces, digamos, esta resistencia del timonel que dirige esto, a veces choca, como lo hemos estado comentando durante esta charla, con intereses económicos de otro tipo. Pero entonces es a los gobernantes a los que les toca, y según el signo de los tiempos, pues los gobernantes
quieren virar a un lado, quieren virar a otro, pero en última instancia se tienen que hacer estas grandes preguntas, como todos los seres humanos nos tenemos que hacer, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas y con nuestros estados y nuestro futuro? Yo creo que esa idea que acabas de formular de la reputación, del prestigio, me parece absolutamente clave. O sea, en un Estado de Derecho esa idea es súper valiosa porque, en definitiva, la gente confía, la gente está dispuesto a dar legitimidad a aquello que tiene una reputación, que tiene un prestigio, ¿no? Es una especie de pacto fáustico. Oiga, yo le cedo parte de mi alma para que usted sea el que... Y entonces eso se demuestra andando, se demuestra siendo fiel a ese pacto, constantemente siendo fiel a ese pacto. Por eso a nivel europeo todavía tenemos ese prestigio, esa reputación y esa legitimación, y por eso lamentablemente a nivel interno pues nos encontramos en un mar proceloso, porque efectivamente el problema es un problema de credibilidad, de falta de reputación y de prestigio, ¿no? Lo que hace que, claro, se ponga en cuestión todo, ¿no? Cuando se pierde el prestigio de las instituciones, lo sabéis bien vosotros en la Fundación, laminas, digamos, las instituciones de las que te habías dotado precisamente para eso, ¿no? Para que los ciudadanos estén confortables y sientan que tienen unas instituciones que, más allá del gobierno de turno, objetivamente analiza las cuestiones y marca el rumbo por donde el Estado, digamos, puede navegar. Fuera de esas líneas rojas, oiga, mire usted, fuera de esas líneas rojas nos encontramos que, como decían aquellos mapas antiguos de la antigüedad, que ponían unas marcas y decía Ibisum dragones, ¿no? Aquí hay dragones. Bueno, pues estos grandes tribunales fijan un poco esos límites. Oiga, mire usted, de aquí no se aparte mucho porque aquí hay dragones. Y bueno, y terminó precisamente con esa idea de ese espacio un poco, ese espacio de esperanza que constituye en este momento la Unión Europea. ¿Tú crees que efectivamente Europa puede constituirse, bueno, esa frase es una frase muy manida que se utilizó como España como reserva espiritual, que generó mucho escarnio con buenas razones, pero se puede recuperar, para referirla ahora con mejor fundamento a Europa, no solo a la Unión Europea, sino precisamente al Consejo de Europa, ese espíritu europeo que recoge el convenio? ¿Podemos tener esperanza de que pueda servir un poco como el símbolo de nuestra fundación, de faro, ¿no? en el futuro que viene, que no parece muy halagüeño? ¿Cómo lo ves? Sí, como se suele decir, y si non è vero, è ben trovato, ¿no? En el sentido de si no fuese cierto, está bien hallado, porque en última instancia no sabemos lo que va a suceder, pero lo que sí nos gustaría es saber lo que queremos que suceda, que es que Europa no pierda su esencia, su identidad. Que Europa no es, ya digo, un conjunto de estados geográficamente situados. Ya recuerdo aquello que se decía, un conjunto de estados además pequeños, ¿no? Y de dos tipos de estados, los pequeños y los que todavía no saben que son pequeños, eso decía. Pues bien, aquí, aunque seamos estados pequeños, digamos, tenemos una historia detrás en la que tenemos una visión humanista en la que tiene mucha importancia, porque esa visión humanista luego tuvo un impacto mundial, un impacto mundial en la que, alejándonos de los conceptos del teocentrismo, fuimos a tratar de poner el corazón del ser humano en la órbita. Eso puede llevar a un exceso, ¿no? Pero en última instancia estamos poniendo el centro en no solo que el ser humano es lo más importante, porque el ser humano es capaz de grandes bestialidades, por eso están las normas, por eso están los convenios de derechos humanos, para protegernos de nosotros mismos, paradójicamente, pero no solo eso, sino que Europa desde un principio ha trabajado un concepto que para mí es básico, cuando hablamos de derechos humanos, de valores, que es la dignidad del ser humano. Si nos alejamos del concepto de dignidad del ser humano y si en las decisiones políticas, jurídicas, etcétera, nos alejamos de ese concepto, que es, en última instancia, todo ser humano tiene una dignidad de la que es merecedora, concepto muy incómodo para la política. Si nos alejamos de ese concepto de que todo ser humano, y no solo yo, y no solo los míos, sino también los otros, tienen derecho a una dignidad mínima, si nos alejamos de eso, perdemos la esencia de Europa, y yo creo que en eso Europa probablemente sí sea un referente, porque más allá de que haya momentos de escepticismo, como el que pudo tener la presidenta de la Comisión con esta frase desdichada de que hay que volver, hay que echarse al barro, ¿no? Pero enseguida volvimos a nuestra esencia. Yo creo que Europa
que probablemente si hablas con diplomáticos o con economistas te dirán que estamos perdidos en esa gran guerra entre las grandes superpotencias económicas, Europa yo creo que, o espero que siga siendo un poco esa función de faro o de corazón que sigue bombeando y que sigue sirviendo de ejemplo para que otros estados al menos no se alejen mucho de eso, ¿no? O que al menos de forma nominal digan, bueno, es que nosotros cumplimos con esos estándares, lo que pasa es que en la práctica, pues claro, eso es muy complicado y tal, bueno, la realpolitik, ¿no? Pero yo deseo fervientemente que eso se mantenga. ¿Qué pasa en el futuro? No lo sabemos. Ahora, siempre va a ser más deseable un sistema democrático en el que se cumplen las leyes, y esas leyes, obviamente, son leyes justas, ¿no? Que un sistema teocrático que responde exclusivamente a unos fines maquiavélicos de conseguir a toda costa imponer nuestros aranceles, imponer nuestro modelo de visión, imponer nuestra religión, imponer tal, ¿no? Eso no sería lo deseable para un mundo futuro que nos gustaría dejar, no ya a nuestros herederos, sino que alguien marciano que apareciese por aquí nos dijese, pero esto, ¿qué carajo es, no? Esto que, sino algo un poquito más ordenado en lo que podemos tratar de aspirar a aquello que dicen que es un derecho, pero que yo creo que simplemente es una tendencia de ser al menos un poco felices. Pues yo creo que terminamos realmente con la misma idea que con la que empezamos, ¿no? El derecho, la frialdad del derecho, pues se justifica en cuanto permite y garantiza la calidez de la dignidad humana y también de la poesía. Pues sí. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias por tu presencia aquí. Y hasta una nueva ocasión. Gracias a todos. Gracias a todos. Este es un podcast original de Hay Derecho, una fundación sin ánimo de lucro que defiende el Estado de Derecho y la lucha por la regeneración institucional y contra la corrupción. Conoce todo lo que hacemos en nuestra página web hayderecho.com.